UAD Campus Mexicali. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a explicar la sesión 1 de la materia de bioestadística de la carrera de nutrición ejecutiva. Importancia de la estadística en ciencias de la salud. La aplicación de la estadística en la salud proporciona conocimiento y comprensión de la información, etiología y pronósticos de las enfermedades con el fin de asesorar al paciente. También proporciona la facilidad de tener información de ciertos grupos o sectores, así como poder asesorar o evitar enfermedades. Método estadístico y sus etapas. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Sus etapas son planificación e investigación, recolección de la información, elaboración de los datos recogidos y análisis e interpretación. Técnicas e instrumentos de la recolección. Son procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo. Las técnicas son la información, encuesta, entrevista y análisis. Los instrumentos son guía de observación, hoja de encuesta, cuestionario, guía de análisis de documentos. Las escalas de medición son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico y pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características o variables. Las escalas nominales son una escala de medición en la cual los números sirven como etiquetas solo para identificar o clasificar algo. Las escalas ordinales son uno de los niveles de medición que nos otorgan la clasificación y el orden de los datos sin que realmente se establezca el grado de variación entre ellos. Los datos numéricos son números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis o interpretación de los datos. Esta disciplina actúa como puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales. También proporciona una metodología para evaluar y juzgar las discrepancias entre la realidad y la teoría. Bioestadística: ciencia en la que se obtienen y se analizan datos biológicos o de salud por medio de métodos estadísticos. Es decir, usemos como ejemplo que se usa para ayudar o comprender las causas posibles de un cáncer o con qué frecuencia se presenta un cáncer en un grupo determinado de personas. Variable. La variable estadística es una característica o una cualidad de un individuo que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan por medirse. Por ejemplo, puede ser el color de pelo, las notas que sacaste en un examen, el sexo, la estatura de una persona o la edad son variables estadísticas. Mi nombre es Silvia Marta Swanson Dávila y a mí me tocó hacer una pequeña introducción de la estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística no paramétrica y frecuencia. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es la que recoge, almacena, ordena datos, elabora tablas o gráficos estableciendo parámetros sobre un conjunto de datos. Pero como su propio nombre lo indica, no es la forma común de describir las cosas, sino en una forma cuantitativa. Pensemos en el peso de una caja de verdura, en la altura de una persona o en la cantidad de dinero que obtiene una empresa. De estas variables podríamos decir muchas cosas. Por ejemplo, podríamos indicar anteriores, mucho, poco, alto, bajo, muy variable o poco variable. Necesitamos variables de medida. Esto es, necesitamos cuantificarlas, ofrecer números. Con esto en mente podríamos utilizar los gramos o kilogramos como unidad de medida para saber cuánto pesa la caja de tomate. Una vez que pesemos las cajas, sabremos cuáles pesan más, cuáles pesan menos, qué cuantía es la que más se repite o si existe una disparidad en el peso de las diferentes cajas. Dentro de la estadística descriptiva podemos
describible en dos formas, cualitativa o cuantitativamente. La cualitativa hace referencia a una cualidad, ejemplo, al color de ojos de una persona, el color de su cabello. La cuantitativa hace referencia a una medida cuantitativa, ejemplo, la altura de una persona en centímetros o el peso de una persona en kilogramos. La estadística inferencial es una rama de la estadística encargada de deducciones, de inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de conjunto. Su papel es interpretar y hacer proyecciones y comparaciones. Esta estadística emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimulación puntual, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas y no paramétricas. Algunos ejemplos de la estadística inferencial son, por ejemplo, en política, el sondeo de votos. Antes de una elección importante, las encuestadoras hacen un sondeo en la opinión pública para recabar datos relevantes y ya teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir en tendencias para saber quién va en primer lugar, quién va en segundo, quién va en tercero. Estadística no paramétrica es una rama de la estadística inferencial cuyos cálculos y procedimientos están basados en distribuciones desconocidas. Es decir, cuando no conocemos la distribución de probabilidades en un conjunto de datos, debemos hacer inferencia estadística con procedimientos no paramétricos. Frecuencia estadística es la cantidad de veces que se repite una observación durante la realización de un muestreo. Voy a tratar de explicar con un ejemplo refiriéndome al término de frecuencia estadística. Supongamos que se realiza un muestreo aleatorio mediante una encuesta que consta de una pregunta y 3 respuestas y que la encuesta se hace a un grupo de 20 personas. 5 personas responden con la opción 1, 10 con la opción 2 y 5 con la opción 3. Nótese que la sumatoria de las frecuencias estadísticas en este caso es igual al total de personas encuestadas, que eran las 20. Esto significa que la frecuencia estadística es la manera como se distribuyen las respuestas de las personas. En estadística podemos identificar 4 tipos de frecuencias. Hola, buenos días, mi nombre es Isaac y les voy a mencionar algunos de los conceptos que miramos en clase de bioestadística. ¿Qué es intervalo? Es cada uno de los rangos de valores en que se ha decidido agrupar parcialmente algunos datos, ya sean números, resultados u objetos con el propósito de hacer un resumen de ellos. Les voy a dar un ejemplo. Las puntuaciones obtenidas por una clase de 46 alumnos en una prueba de rendimiento de estadísticas son las siguientes. Aquí lo que se debe hacer es agrupar la información en intervalos de amplitud 10, empezando con la puntuación 50. Eso quiere decir acomodar los números empezando con el número 50 en adelante. Medida de tendencia central. Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a conjunto de valores. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada con la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Eso quiere decir que se suman todos los números y después se dividen entre los números sumados. La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números centrales. Lo que se debe hacer, ordena los números según su tamaño. Si la cantidad de términos es impar, la mediana es el valor central. Si la cantidad de términos es par, suma los dos términos del medio y divide por 2. Para encontrar la moda o valor modal, es mejor poner los números en orden. Luego cuentas cuántos hay de cada número. El número que aparece con mayor frecuencia es la moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Se representa por m. Si en un grupo hay 2 o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, entonces la distribución es bimodal en caso de que sean 2 valores, o multimodal en caso de que existan 2 o más, es decir que tiene varias modas. Medidas de dispersión son importantes porque nos hablan de la variabilidad que encontramos en una determinada muestra o población. Desviación media. Es la media de la distancia de los valores de los datos en valor absoluto a la media. Lo que es el uso del valor absoluto es para evitar que se anulen distancias negativas con distancias positivas, lo que daría con resultado
de la desviación media sea 0 para cualquier distribución de datos. Varianza. Medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. Desviación estándar es otro concepto. Es la medida de dispersión más común que indica que tan dispersos sean los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Error estándar de la media. Es el error debido a la estimación de la media población a partir de las medias muestrales. Es la desviación estándar de todas las posibles muestras de un tamaño dado, escogidos de esa población. A continuación, mi compañera mencionará los demás conceptos. Buen día, mi nombre es Melissa Castillo. A mí me tocó hablarles sobre lo que es rango, probabilidad y nivel de confianza. Para empezar, les voy a hablar sobre el rango. El rango, ya lo habíamos visto en clase, el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra estadística. Este nos va a indicar qué tan variantes o qué tanta dispersión hay entre los valores. Se toma el máximo, se le resta el mínimo y el resultado nos va a indicar el rango. La probabilidad. Este viene de un término de probable, que quiere decir la posibilidad de que ocurra un evento. A mayor posibilidad es más probable que ocurra un evento. Este se expresa del 1 al 0 o en porcentajes del 100 al 0. El nivel de confianza. Este es el grado de certeza o probabilidad que se expresa en un porcentaje y este nos va a indicar si un evento va a ocurrir o no. Y eso es todo por mi parte.